11:07 en todo el país. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Bueno, ayer sorprendió Gustavo Vélez con esta idea. Dale. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solo, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas. Mirá vos, ahora están declarando la guerra a la libertad de expresión, ¿no? Antes la guerra a la inflación y ahora parece que la guerra a la libertad de expresión. Quieren controlar las redes. Claudio Laplacete es abogado constitucionalista y asesor legal de ADEPA. Es especialista en libertad de expresión. Claudio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Eduardo. Carlos es mi nombre, de todas maneras. Cuénteme, ¿cuál es la posición de ADEPA? A ver, ADEPA está muy preocupada por dos fenómenos distintos. Uno es el de la desinformación, uno es el de las fake news, y otro es la posibilidad de que se las intente combatir con medidas regulatorias que abren la puerta a distintas formas de censura, autocensura o finalmente alguna forma de limitar el debate público, ¿no? Es decir, hay un problema, estamos de acuerdo, en general creo que hay un acuerdo bastante grande. Sí. El miedo es que a partir de ese problema se aprueben leyes, hay proyectos de ley dando vueltas de distintos partidos políticos en el cual, por ejemplo, se prohíben o sancionan las fake news o la desinformación, cuando son conceptos muy poco claros y que, bueno, finalmente pueden dar lugar a represalias por lo que se dice, más allá de que sea correcto o incorrecto, o que uno pueda pregonar la verdad o la falsedad de algo. Por lo general, cuando uno habla de fake news, en realidad, cuando los políticos acusan algo de fake news, en realidad están refiriéndose a opiniones. No vayamos al caso argentino, vayamos al caso de Trump, si quieren, ¿no? Para no poner nombre y apellido acá. Pero normalmente uno de lo que se queja no es de una información, sino de una valoración de una información. Y eso suele acusarse de fake news también, ¿no? Ahora, esto, Carlos, ¿no cree que estaría violando la libertad de expresión? A ver, el proyecto, todavía no se conoce el proyecto, todavía no se sabe exactamente hacia dónde va a ir. Dentro del informe extenso que tienen, hay algunos documentos que son para celebrar y otros que son para preocuparse. Hay algunos documentos y algunas iniciativas que tenderían a limitar la libertad de expresión y a imponer una tutela estatal por sobre lo que se dice, lo que se deja de decir, y hay otros que van en el sentido contrario. Por eso, hasta ahora uno lo que puede decir es hay preocupación por las herramientas con las cuales se quiere enfrentar un fenómeno que evidentemente hay que enfrentar, pero el problema es desde qué lugar, ¿no? Carlos, le doy un ejemplo. Sí. Le doy un ejemplo. Hay una declaración conjunta sobre libertad de expresión en Internet del año 2017 de las relatorías sobre libertad de expresión de la ONU, de la OEA y de otras instituciones internacionales, que no está referenciada, por ejemplo, entre los antecedentes. Y ese es un dato que a uno le prende una luz amarilla, un semáforo amarillo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, se establece muy claramente que cualquier tipo de prohibición basada en concepto impreciso o genérico de fake news sería una restricción a la libertad de expresión. Es decir, si avanzamos por ese sentido y dejamos y ponemos algún tipo de prohibición, como hay distintos proyectos de ley prohibiendo las noticias falsas, y la verdad es que el escenario al cual nos podemos enfrentar es muy malo. Si vamos en una dirección distinta y de lo que se apunta es a lograr una educación digital, media literacy como se le llama, una autorregulación, y se lo hace de modo consensuado, el escenario no es malo. El problema, usted habla de luces, no de alarma. El problema es que con un gobierno kirchnerista a uno se le prenden todas las luces coloradas de alarma. Bueno, a ver, desde ADEPA por lo general las luces se nos prenden frente a cualquier gobierno. Ciertamente ha habido varios conflictos de los últimos gobiernos en materia de libertad de expresión. Pero la verdad es que a la corta o a la larga la experiencia nos demuestra es que no hay gobiernos nuevos frente a la crítica, buenos frente a la crítica.
al final del día todos los gobiernos reaccionan de modo más o menos intolerante a la crítica. Hay excepciones, por supuesto, pero es más o menos natural con el ser humano a ser intolerantes a la crítica. Algunos lo son mucho más que otros. Es cierto, los periodistas molestamos a los gobiernos, por lo general. Carlos, muchísimas gracias. No, por favor. Buenos días. Carlos Laplacete es abogado constitucionalista y asesor legal